Día. Lo decíamos al comienzo del programa y ya le voy a dar la bienvenida a Sergio Doval. Él es encuestador, analista de opinión. Sergio, ¿cómo te va? Bienvenido a Más Info. ¿Cómo estamos transitando los argentinos esta cuarentena en plena pandemia? Muchos se han reinventado, ¿no? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Buen día. Un placer. Gracias por la invitación. La verdad es que en este monitor mensual que hacemos seguimiento de variables económicas y de variables políticas, sociales, vamos encontrando todos los meses dinámicas distintas, ¿no? Lamentablemente la Argentina tiene ese punto donde obviamente es entretenido para el espectador externo, pero para quienes lo viven y quieren un poquito de tranquilidad es difícil, ¿no? La verdad es que este mes de julio nosotros lo titulamos el informe como un rebote con gusto a knockout. ¿Por qué? Porque vemos un rebote en algunas expectativas, o sea, las expectativas a futuro mejoraron un poco la esperanza, lo asociamos directamente con la apertura durante julio que existió, claro. Pero el problema es que son puntos insignificativos en relación a el modelo total, ¿no? Entonces, lo que vemos es que la gente hoy está parada en un lugar más complicado que el día de ayer porque avanza el tiempo y no encontramos como la nota que estaba precedente, ¿no? Claro, no hay certeza. ¿No? Avanza el tiempo y la incertidumbre sigue igual. Sergio, ¿te parece que vayamos repasando esto que vos nos estás diciendo? Vamos a poner en pantalla. Mirá, el 14,1% de los argentinos, por ejemplo, dice que en los próximos meses va a ampliar su consumo en salidas o en esparcimiento. Hay una especie, ¿no?, de sensación de que cuando esto pase, comprar de todo. Habla mucho más de las expectativas que genera la apertura, ¿no? O sea, es uno de los elementos que más creció intermensualmente y pensando en salir, hay mucha gente que está pensando, che, voy a empezar a gastar más plata en las salidas, pero la verdad una cosa es lo que uno piensa y otra cosa es la realidad, porque siguen sin abrirse, sin capacidad de este tipo de elementos que nos dan posibilidades, va a estar complicado. No, además una cosa es el deseo y después lo que efectivamente pase cuando tengas esa apertura frente a vos, ¿no? Vas a decidir gastar, cómo quedás parado con respecto a la economía. La verdad es que no sé. ¿Qué pasa con la seguridad y los argentinos? Sergio, ahí tenemos en pantalla. Mirá, 30 puntos perdió la confianza en las fuerzas de seguridad en los últimos 4 meses. ¿Es mucho, es poco? Es muchísimo. La verdad es que las instituciones de seguridad fueron las que son aún hoy las que respecto a la política, la justicia, las instituciones sindicales, los empresarios, son una de las que mejores performance tenía, pero la verdad es que acá lo que vemos se combinan dos factores, ¿no? La pelea de la política sobre este tema capital, GBA, la aparición en los medios de comunicación, obviamente, y los casos de inseguridad generaron una pérdida muy grande que la verdad es que es sintomático, ¿no? De dónde estamos parados, porque acá encontramos que sin este tipo de seguridad cada vez, sin incertidumbre y miedo, es una de las peores combinaciones. Claro. Ahora, también me parece que hay mucho argentino repensando su actividad. Un poco es esta información que tenemos en pantalla, Sergio. 1 de cada 2 argentinos que trabaja tuvo que repensar o reinventar su profesión u oficio para subsistir. ¿Esto qué quiere decir, digamos? ¿Esto incluye la persona que de repente ahora hace home office o teletrabajo o la que directamente pateó el tablero y está haciendo otra cosa, que nada que ver a lo que hacía? Aparece ahí mezclado, después se puede desagregar, pero el punto más importante ahí es primero evaluar este tema de la capacidad de resiliencia y de repensarse en un estado de crisis, ¿no? Lo decimos siempre, este tema de los argentinos son muy valorados en el exterior porque se presentan como que pueden administrar cualquier tipo de realidad. Claramente este es un ejemplo, o sea, el 50% de la gente, hubo una parte que es por el cambio de home office, pero hubo otra gente que repensó su actividad en relación a dónde estaba el valor agregado. Entonces, ¿dónde está lo que yo puedo hacer en esta nueva realidad? Y esto habla mucho también de lo que es la cultura del fracaso, que nosotros no la tenemos incorporada. Pensamos que fracasar es malo. Y fracasar es parte de la gente que probó. Y nosotros somos personas, los argentinos, que nos podemos reinventar. Esto habla muy bien de la resiliencia. Sería bueno aplicarla mucho más a un futuro cierto que un futuro incierto. Aplica mucho, Sergio, esta frase de prefiero arrepentirme de lo que hice que de lo que no hice, ¿no? Digo, fracasar también tiene que ver un poco con esto. ¿Qué pasa con respecto a las clases, al regreso a las clases? Y ahora vamos a hablar un poco de todo más en profundidad, pero me parece interesante con vos ir punto a punto. Mira esto, el 75% de los comentarios en redes sociales se manifiesta en contra
del retorno a clases. Explícame esto, Sergio, porque quiero saber acá cómo logran dar con esta cifra, digamos. Acá tenés las conversaciones, en principio esto lo trabajamos con gestión aplicada también, que trabajamos en conjunto el informe con distintas miradas, básicamente porque las encuestas son un elemento que es una herramienta. Nosotros tratamos de componer con distintas herramientas la mirada global. Lo que vemos acá es cuando vos analizás sobre la temática de la conversación respecto al retorno a clases, sí, el 75% se expresa en contra, lo que habla claramente de las contradicciones que genera la pandemia, ¿no? Porque vos tenés un montón de gente diciendo flexibilicen, flexibilicen, pero hay otro montón que dice no, o sea, cuidado porque quiero que flexibilicen, pero con los nenes no, porque no quiero que los chicos vuelvan. Eso también habla muy positivamente de la reconversión que tuvo la educación en un nuevo formato de enseñanza. Creo que eso es para destacar en un gremio que generalmente era un poco combativo a estas cosas. La movilidad que generó fue enorme. Lógico. Ahora vos hablas de los comentarios en redes sociales. Digo, ¿tienen forma de medir las edades de estas personas, por ejemplo? No, en particular lo que hacemos ahí es centrarnos en las personas que tienen hijos y vos ves los comentarios, igual te aparece igual comentarios de todo el mundo. Normalmente quienes están aplicando a esa temática son personas que tienen hijos y que dan ese tipo de opinión. Mirá vos, yo pensé que esto iba a dar más bajo, o sea, que muchos adultos quieren que los chicos vuelvan a clases presenciales, pero aparentemente no están así. ¿Qué pasa con el teletrabajo, con el home office? Algo que a mí me sorprendió mucho, no porque haga encuestas como hacen ustedes, pero sí por hablar simplemente con la gente. Pensé que muchos iban a estar hartos de estar en casa tanto tiempo trabajando, y la verdad es que mucha gente dice, yo esto no sé si lo vuelvo a cambiar, ¿no? Por una hora de ida al trabajo, una hora de regreso, perderme ciertas cosas de mis hijos, digamos. Ahí tenemos la información en pantalla. No, hay una parte de relación que está... Yo creo que ese es el problema, no nos acostumbramos a que hay grises. Creo que el problema es un tema cultural, creo, de alguna manera. Pero digo, esto es como la ley de teletrabajo, todos a su casa. No, hay una combinación. De hecho, en este punto los empresarios, acá tenés las contradicciones, ¿no? 7 de cada 10 empresarios cambiaron su impresión, pero cuando vos le preguntás para bien, ¿no? Sí. Cuando vos le preguntás a esos mismos empresarios, 30 puntos menos te dicen, sí, quisiera que se mantenga. ¿Por qué? Porque hay otros que siguen con la lógica anterior de quiero tenerlos acá controlados. Claro. Entonces, ahí tenés la gente que creo que hay una realidad que va a ser mucho más dinámica, que es, quiero volver al trabajo porque también quiero salir de mi casa, quiero no estar todos los días con los nenes dándome vueltas. Quiero tener un horario de finalización y un horario de comienzo, ¿no? Y después volver a casa y ya está. Lo que pasa es que ahí también lo que vimos en otras investigaciones es que el problema de esto es que también los bordes del trabajo se pierden. Ya trabajás más horas, hay gente que ve que se le invade la intimidad, o sea... Claro, lo personal y lo laboral se mezcla. Exactamente, o sea, creo que en ese punto es algo que hay cosas que se viven con menos estrés. Mientras te hablo, mi hija se me está apareciendo ahí para decirle que le ponga tiempo en un jueguito. Entonces, sí, estas son las realidades que vivimos hoy. Lógico. Y creo que es parte de, a algunos les gusta, a algunos no. Creo que también la endogamia de la familia a veces produce un poquito de cansancio que tiene sus beneficios, porque presenciás cosas que antes no. Va a ser un modelo más gris, ¿no? Lógico, y eso es muy personal, muy personal. El empresario que decide que a pesar de no tener al empleador ahí tan controlado, se da cuenta que rinde y rinde muy bien, el trabajo se hace igual y quizás en menor tiempo, o el que prefiere lo otro y al revés con el empleado. La cifra esa te muestra esa. Claro. Imagínate lo de los docentes, los sindicalistas, era imposible pensar esto. O sea, la pandemia nos adelantó 10 años la cultura. Entonces, ahora tenemos que ver cómo no pensar en volvernos, es decir, ahora todo teletrabajo. No, hay una mezcla de cosas y somos seres humanos, nos gusta relacionarnos. Paso a paso, claro, es muy reciente todo. Mira, Sergio, ahí tenemos en pantalla ya cómo se han modificado algunos hábitos de consumo, ¿no? ¿Qué consumimos más o menos? Si consumimos mejor o peor. Acá la verdad es que lo que encontramos nosotros, que es lo que más nos interesa, es ver los procesos de sostenibilidad. Porque ¿te acordás al principio de la pandemia que empezamos a hablar respecto a se bajaron las emisiones de carbono, o sea, estamos cuidando el medio ambiente, por lo menos veamos algo positivo? Estas son las otras cosas positivas que vamos a seguir y continuar mirando, a ver
cómo van evolucionando, porque acá el punto está en dónde estamos mejorando en el aprendizaje de lo que nos propone la pandemia, que en definitiva nos estamos ocupando, y no sabés lo que me alegro de hablarlo con vos de esto, de las cosas positivas que podemos rescatar. Mira, yo ahí estoy viendo en pantalla, Sergio, qué hábitos saludables ya tenías incorporados o actualmente incorporaste. Hay muchos muy buenos, ¿eh? Planifico más mis compras, el 35,8. Reduje el consumo de alimentos procesados. Estoy cocinando más. Controlo más los alimentos que ingiero. Prácticamente no hay contras. No, o sea, la verdad es que ahí sí, igual también tenés que pensar que hay 3 de cada 10 que te dijeron que no cambiaron nada. No es todo. Está bien que miremos las cosas Bueno, pero no positivas. Incorporaron algo malo, de repente. Sí, no. Hay igual. gente que no, quedó igual. Porque también es un cambio social esto. O sea, sí, no nos es fácil esa mirada que todo lo soluciona. O sea, tenemos que aprender a que, de nuevo, los avances son de a poco, pero estos son cambios positivos que hay que ver. Lo que queremos ver es cuando se acabe esto, si continúa. A ver si dejamos establecido, porque el punto ¿cuál sería? Se acaba la pandemia, ¿volvemos todo para atrás? O sea, o aprendimos algo y vamos dando. Creo que ese es el camino que nos tenemos que poner como la zanahoria, diciendo, bueno, de todo esto malo, sacamos esto bueno, mantengámoslo, miremoslo y profundicémoslo. Lógico que se sostenga después en el tiempo, ¿no? Uno cuando empieza a ver los resúmenes de la tarjeta de crédito dice, pero ¿cómo puede ser? Estoy gastando muchísimo menos que antes de la pandemia y bueno, sí, porque todo se resume, se reduce, uno sale menos, gasta menos y la verdad uno sigue viviendo, digo, hay muchas cosas que también uno se las plantea, ¿lo necesito o no necesito tanto? ¿Te parece que nos metamos en el ámbito político, Sergio, ahora? Bueno, ¿qué estamos pensando los argentinos con respecto a la figura del presidente de la Nación, Alberto Fernández, a su imagen, ¿no? Ahí lo estamos viendo. Acá te muestra claramente, el presidente cayó en su imagen positiva, esto no es una novedad, pero fíjate que el ratio entre positiva y negativa sigue siendo muy bueno. Lo que no está claro acá son ese 18% que no tiene una opinión específica sobre Alberto Fernández, que es, creo, lo que aún confunde a la gente o no le deja, en este mundo tan radicalizado de blancos y negros, de la grieta, etcétera. Lo que vemos acá adelante es justamente que hay 18 puntos de gente que dice, pero no entiendo para dónde va. ¿Es kirchnerista? ¿No es? Quizá hay que darle más tiempo. ¿Esa gente le quiere dar más tiempo? Digo, ese 18% de repente va al 48 positivo o al 33 negativo, no sabemos. Totalmente, o sea, ese es el gran punto. O sea, esa gente no tomó una posición y está esperando entender hacia dónde va el presidente. Es que empezó el mandato de Alberto Fernández y llegó la pandemia prácticamente, o sea, en el medio del verano. Y en el medio del verano, aparte, se instalaron algunos temas que quizás no lo beneficiaron al presidente, como es Vicentín, el abordaje de Vicentín, el tema de la justicia. O sea, no es casualidad que hoy la justicia está en es la institución con menor valoración de todas, solo tiene 5 puntos de gente que confía en la justicia. El Entonces, perfil... 95%. Sí. ¿El 95% qué me decías? 95% no confía en la justicia. Ese es un dato muy fuerte cuando tenés que pensar que la justicia es la que regula las interacciones sociales. Muy triste. Ahí estamos viendo en pantalla el perfil de Alberto Fernández, este perfil dialoguista, ¿no? Que él dice tener. ¿La gente también lo vive así? ¿Lo asimila así? Sí, hay una parte de la gente que sí lo vive así, una parte importante, lo que pasa es que no termina de cristalizar eso. Lo importante es mirar en relación a con quién dicen que tiene que hablar. Creo que ahí hay un dato que a mí me llamó muchísimo la atención. En principio está claro que la gente está pensando en trabajo. Fíjate que lo primero que sale es que quieren que hable con el sector productivo. Pero mirá qué interesante el punto de la Iglesia. La Iglesia pasó a ser un jugador que ya no es más un rector de la sociedad en términos de construcción, sino que solo hay un 8%, porque te acordás de las mesas esas, recordá la mesa del Dual de hace 20 años. La Iglesia fue un jugador importantísimo en ese momento en la construcción del acuerdo social. Hoy la gente no lo reclama, cree que la Iglesia es más un tema de culto, que no tiene que tener tanta injerencia y por eso también algunas divisiones, viste, de los movimientos que existen en la división del Estado y la Iglesia. Creo que esos dos puntos, sector productivo te muestran qué están hablando, qué está pensando la gente, la Iglesia te muestra un jugador que ya no es más alguien que tiene tanta ascendencia sobre la vida cívica de la población. Y recién, bueno, mencionabas un poco, ¿no? ¿Qué nos pasa con respecto a la justicia? Más del 90% de los argentinos no confiamos, no nos parece que la justicia actúe de manera correcta, muy triste, ahí lo tenemos en pantalla. Casi un 90%. 25,9%,
85,9, 5,8 sí, tenía, no sabe, no contestar. Son 86 puntos, no sabe 8,3, es un número enorme, enorme. La verdad es que en ese punto uno lo que encuentra es el gran problema que tiene el tejido social. Y acá te lo cruzo con un dato que es, en realidad, el hecho de que hay personas, o sea, está todavía decreciendo la gente que se quiere quedar en este país. Tenemos un problema de que la gente no está apostando por Argentina. Entonces esto es... ¿No está apostando con inversiones en la Argentina o directamente con piensa... inversiones y pensarse a futuro, o sea, la gente en irse relación de a Argentina. Irse. Entonces cuando vos pensás en irte, imagínate esto, es como que estés alquilando un departamento. No arreglás nada, no haces un arreglo, no pones un cuadro, si te vas a ir. Exactamente, porque te vas a ir en un momento. Entonces, ¿qué te hace eso? Que no invertís en ese lugar, no pensás en ese lugar, no es tu casa. Y eso que te pasa cuando vos salís a la calle y el vecino que está ahí, puede ser que dentro de 3 años no sea más tu vecino. Entonces tampoco generás relaciones, no generás confianza y en definitiva eso atenta contra la construcción de un mejor país. Y la justicia es el rector de esas relaciones que ni siquiera confiamos. Tenemos que trabajar fuertemente en esto. Muchísimo. Con estos datos ni te cuento. Sergio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer. Muchas gracias.